Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, que sí se me escucha. Vamos con la lista rapidísimo. Brandon Aguilar. Presente. Presente. Nicolás Andrade. Presente. Fabricio Barreno. Quiero presente, no se le escuchó que me dijo. Y Aldean sí está presente. Sí. Kevin Carrillo. Presente. Jerry Chango. Presente, Inge, ¿me escucha? Sí, William Cifuentes. Jonathan Criollo. Presente. Ariel García. José Gordillo. Presente. Carla Bolavisi. Presente. Renato Bamón. Presente. Renato Guijarro. Presente. María Fernanda León. Presente. Alexis López. Presente. Fausto López. Felipe ¿Quién Muso. se está conectando? Presente, Muso. ¿Ya? Alexis Quispe. Kevin Rodríguez. De. Kevin Mesa. José Bisuete. Guido Zambrano. Presente. Disculpe, Inge Barre no está presente. Perdón, no le escuché cuando me dijo. Voy a revisar amplias porque si no Yo las también. faltas. no se entienden. Disculpe, Andrade también sí está presente. Sí, Andrade, sí te escuché. Allá, gracias. ¿Quién más llegó? Aldean, Inge. Sí, por favor. Al día ya te dije que sí está. Cifuentes, ¿Alguien sí. más? Cifuentes. Ya. Listo, entonces. Y suerte, Inge. Entonces vamos a avanzar rápido. ¿Quién más hay que no? ¿Perdón? Ya al final me hacen acuerdo porque ya se fue. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Captaciones de rejilla lateral. Entonces, si se acuerdan, estábamos evaluando la ecuación para determinar el caudal, que depende de un coeficiente de descarga, un coeficiente de sumergencia, un coeficiente de contracción debido al factor que a la influencia de las rejillas, la longitud efectiva y la altura de la rejilla. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se genera un coeficiente de descarga? Porque hay una descarga de caudal. ¿Por qué se genera un coeficiente de sumergencia? Porque el vertedero va a estar sumergido, la rejilla va a estar encima del vertedero. Y un coeficiente de contracción, porque las rejillas generan una influencia. Entonces, ya vimos cómo se los determina. Pues en esencia, no se olviden que este caudal es el caudal que pasa por la rejilla. Entonces, tenemos sedimentadores. ¿Qué son los sedimentadores? Pues son cámaras en las cuales nosotros generamos que las partículas se sedimenten en el fondo. ¿Cómo logramos esto? Debido a la relación entre la velocidad de avance y la velocidad de sedimentación de las partículas. Entonces, estos sedimentadores pueden ser tanto de lavado continuo como de lavado discontinuo. ¿Qué significa eso? Hablamos de lavado continuo cuando aquí, al final de nuestro desarenador, existe siempre una cantidad de agua que lava, ¿sí? Dice Ariel si es que le puede dejar ingresar, que está en la sala de espera.
Ya. Entonces, existe una compuerta que siempre está abierta y eso significa que hay una velocidad que se lleva un flujo de agua que vamos a tener ahí. Entonces, eso genera una limpieza del sedimentador. Y por otro lado, los de lavado discontinuo cuentan con una compuerta. Esta compuerta de lavado que está aquí se abre y se cierra de manera intermitente y permite que el flujo se estabilice para que se genere una mejor sedimentación. Entonces, desde el punto de vista de sedimentación, es mejor contar con un lavado discontinuo. ¿Por qué? Porque el agua está más estática y eso produce una mejor sedimentación. El problema es que ahí nos toca determinar cuál es el tiempo que debería pasar nuestro flujo estabilizado, ¿sí? Entonces, en este tiempo yo voy a conocer ¿qué? Voy a conocer la velocidad de avance y la velocidad de sedimentación. Entonces, yo puedo calcular esta trayectoria y puedo determinar cuál es el tiempo que va a pasar en la compuerta cerrada de tal forma que se produzca la sedimentación de la partícula más pequeña que yo quiero eliminar. ¿Sí está claro? Entonces, esos son los tipos de sedimentadores. Nosotros vamos a decir que se recomienda la pendiente de fondo del sedimentador entre un 2 y un 6%. Esto es para poder generar el lavado. De esta forma nos aseguramos de que hay una buena circulación de agua y permita que se genere una limpieza de todos los sedimentos que se acumulan. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos una compuerta de admisión. Normalmente, como vimos en el gráfico de ayer, hay más de una cámara sedimentadora. ¿Por qué? Porque de esa forma mejoramos la facilidad de mantenimiento. Entonces, llega el agua a la cámara sedimentadora y de ahí tenemos un vertedero para el canal de salida y una compuerta o una apertura para el canal de lavado. De esa forma, nosotros generamos que se pueda producir un funcionamiento de buena calidad para que no se produzca o no se ingresen demasiados sedimentos de nuestro sistema. ¿Por qué creen que se produce este control de sedimentación? ¿Qué me dices, Renato? Bueno, yo creo que se puede, bueno, construir para, por ejemplo, a veces tenemos sólidos en el agua, todo, o material orgánico, tal vez para separarlo del agua un poco, o en crecidas, o tal vez se fue un talud, cosas así, puede ser. Ya, perfecto, sí. ¿Y qué pasa si llegan sedimentos ya, por decir, a nuestra central hidroeléctrica o a nuestra planta de potabilización, etcétera, etcétera? Prácticamente se podría dañar la obra, como quien diría, especialmente me imagino en centrales hidroeléctricas, porque al Exacto, ingresar ¿no a es las cierto? turbinas sólidos, me imagino que se debe dañar la turbina y se echa a perder toda la obra. Exacto, tal cual. Se puede producir daño de los componentes, daño de la estructura, las turbinas se pueden dañar, si hay un sistema de bombeo se puede dañar. Normalmente las turbinas y las bombas tienen un máximo de partículas por millón para trabajar. Si no hay una buena sedimentación, este máximo va a ser sobrepasado y eso sería un problema. Entonces hay que tener en cuenta todas esas situaciones. Es importante que ustedes vean que, por ejemplo, en el lago Yan, las turbinas están hechas para trabajar con normalmente hasta 1400 partes por millón o partículas por millón de sedimentos. En casos extremos hasta 2000 o 4000 se recomienda, pero en algunos casos ha llegado a trabajar con 10.000 partes por millón o partículas por millón, que vuelve realmente a trabajar como un lodo. Entonces, ¿cuál es el problema de trabajar así? Que se van a desgastar los componentes internos y eso sí puede disminuir la vida útil del sistema. Entonces, si disminuye la vida útil, eso genera que se vuelva mucho más caro el mantenimiento, ¿no? ¿Cómo funcionan los sedimentadores? Como les dije, tenemos una velocidad de avance V sub A o V sub H y una velocidad de sedimentación V sub S. Entonces, la partícula, dependiendo de su tamaño, va a tomar determinada longitud para generar la sedimentación. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos un esquema con
dos tipos de naves desordenadoras. Entra el agua, se divide a las dos y se produce la sedimentación para después generar la salida. Entonces nosotros vamos a ver que la ecuación que debemos utilizar para este diseño es longitud es igual a un coeficiente de eficiencia. Este coeficiente de eficiencia depende de la calidad de eficiencia que tengamos nosotros. Nos dice si es muy buena eficiencia, le mayoramos a la longitud entre 20 y 40%. Si es una eficiencia buena, entre 50 y 80%. Y si es que la eficiencia es pobre, más del 100%. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo estoy tomándome como un factor de seguridad para la longitud de nuestro sedimentador. Entonces, la longitud es el coeficiente de eficiencia por la velocidad de avance sobre la velocidad de sedimentación y por la en altura del agua, en este caso que tengamos H. ¿Sí? En este caso H la vamos a medir como la altura máxima entre el nivel de agua y el fondo. Como recomendaciones para esta ecuación, la velocidad de avance debe estar entre 0.1 a 0.4 metros por segundo. Son velocidades bajas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, ¿qué creen que pasa cuando generamos velocidades bajas? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Bernardo Aguilar? Perdón, Brandon Aguilar. Disculpe, Inge. ¿Qué me dices tú? ¿Qué piensas de esta velocidad de avance? O sea, según tenía entendido, mientras la velocidad se mantenga, como decir, lenta, es más fácil que se sedimenten las partículas, ¿no? Hasta por lo que no existe turbulencia ni un flujo muy, ¿cómo se llama? O sea, que los vectores de velocidad estén muy desordenados. Sí, va por ahí, ¿no es cierto? Mientras tengamos menor velocidad de avance, vamos a tener menor turbulencia y vamos a tener una sedimentación más eficiente. Por eso, la generación de este factor de eficiencia. Y lo preferible nos dice que sea menor o igual a 0.3. O sea, este es el límite de 0.4, lo dejo un poquito por afuera. Pues vale la pena que consideremos este como un límite máximo. ¿Cuál es el problema si consideramos una velocidad demasiado baja? Que va a crecer la longitud, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener la razón de eso. Y la velocidad de sedimentación, en cambio, va a depender del tamaño de la partícula. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo debo calcular, según el tamaño, cuál es la velocidad. Y para esto nosotros vamos a utilizar un ábaco. Nos dice también que la relación longitud sobre ancho recomendable es que sea mayor a 4. ¿Qué busca esta relación? ¿Qué me dice tú mismo, bro? ¿Qué crees que busca? ¿Qué crees tú, Bruno? Disculpe, Inge, no le escucho muy bien. ¿Qué crees que se refiere o a qué busca esta relación longitud sobre ancho mayor a 4? O sea, esta forma como alargada también ayuda a que se sedimente mejor, ¿no? Busca que no sea un canal como cuadrado y que los bordes no afecten. Por ahí, sí. Y también, en esencia, que no se vuelva demasiado extenso en cuanto a ancho, porque lo que nos interesa es que se genere una buena sedimentación y para eso necesitamos una longitud. Entonces, sí, va por ahí. Entonces, en esencia, eso es el cálculo que hay que hacer para el sedimentador. Aquí está el ábaco para velocidad de sedimentación. ¿Y qué nos dice? Y nosotros vamos a determinar en función del diámetro, en este caso del diámetro en centímetros, cuál es la velocidad de sedimentación
en centímetros por segundo. Entonces, ¿cómo se trabaja aquí? Nosotros vamos a ir y, por ejemplo, decir, tenemos 10 a la menos 1, que sería 0.1 centímetros o 1 milímetro, ¿cierto? Ya una partícula bajita. Entramos, determinamos cuál es nuestro factor S. S no es más que la relación entre el peso específico del sedimento y el peso específico del agua. Entonces, nosotros podríamos decir que nuestra S es esta de aquí, de 1.1. Y con esta S nosotros nos vamos al eje horizontal, al eje vertical, perdón, y determinamos que nuestra velocidad de sedimentación es 1. En este caso es, parece que, ¿sí? 2, más o menos, 1, 3, perdón. Sí, es 1, 2, 3, más o menos 3.1 centímetros por segundo. Esta velocidad de sedimentación corresponde en metros por segundo a 0.031 metros por segundo. ¿Sí? Entonces ustedes ven en qué unidades lo trabajan, pero como ven es súper simple. ¿De dónde sale esta gráfica? Toda esta zona baja, la zona de transición, esta de acá depende de la ley de Stokes, con esta ecuación, mientras que la zona alta depende de la ecuación de Newton, que es la que tenemos aquí. Vale la pena que tengan claro que esto es para temperaturas de agua de alrededor de 10 grados centígrados. Si no tenemos esta temperatura de agua, nos recomienda que trabajemos con la viscosidad, ¿sí? O sea, y hagamos una multiplicación entre el valor de viscosidad sobre esta constante para los factores que tenemos aquí. ¿Sí me siguen entonces cómo funciona esto? Sí. Perfecto, entonces de este diagrama sale la velocidad de sedimentación. Por otro lado, tenemos los aliviaderos o vertederos laterales. Estos los vamos a ver rápidamente, pero en esencia son vertederos que nos permiten evacuar agua. ¿Para qué evacuamos esta agua? ¿Qué me dicen? ¿Para qué creen que evacuamos del agua? Para poder eliminar el exceso de agua. Para controlar nivel máximo o caudal máximo, ¿no es cierto? Esta es la razón. Entonces, si yo quiero limitar mi caudal máximo en el canal, con estos vertederos laterales, nosotros podemos generar un control. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el perfil que se genera después del aliviadero. Y ahí nosotros vamos a tener qué sucede si se genera un tirante crítico, un tirante subcrítico y un tirante supercrítico, como vemos aquí. ¿Sí? Esta es la superficie que vamos a tener en el canal principal, la que se denomina como superficie del vaso. En función de eso nosotros vamos a determinar si tenemos flujo subcrítico o supercrítico. Entonces, en esencia lo que pasa es esto. Nosotros tenemos un pequeño vertedero, salta el nivel del agua, se genera bastante turbulencia, como ven aquí. Entonces esto genera ya una disipación de energía. Y nos dice primero que consideremos que no se elimina todo el excedente. ¿Qué significa esto? Este es el nivel del agua en nuestro canal principal. Pero miren, hay una diferencia de nivel que se le puede llamar delta H. Este delta H se recomienda que se le considere hasta como de 10 centímetros de diferencia. Entonces, aquí ya vemos que no existe una eliminación total del caudal en excedente. Entonces, esto hay que tener en cuenta cuando generemos el diseño de este vertedero lateral. La energía se va a disipar cuando se une al flujo en el canal lateral, lo que decíamos de aquí, y se descarga el flujo mediante un disipador, canal de purga o desagüe. ¿Qué significa eso? Que cae el agua acá, nosotros debemos conducir esto hacia un desagüe, un canal de purga o de limpieza o un disipador. ¿Sí está claro?
Y por otro lado nos dice que consideremos utilizar una relación ancho-tirante mínima para mejorar el funcionamiento hidráulico. ¿Qué significa esto? Ancho sobre tirante mínimo. Que yo voy a buscar generar el mayor ancho posible por cada unidad de tirante. Entonces, de estos dos ejemplos, ¿cuál creen que tiene una relación ancho sobre tirante mejor? ¿Qué me dices, Kevin Carlin? ¿Cuál tiene el mejor ancho sobre tirante? Me dijo Inge. Relación ancho sobre tirante, ¿cuál es el que tiene la mejor relación ancho sobre tirante desde el punto de vista hidráulico? El primer dibujito, el más largo. ¿Este tiene un mejor ancho sobre tirante? ¿Qué me dices, Kevin? Sí, para mí sí, Inge. ¿Alguien que refute o alguien que respalde? ¿Qué me dices, Guido Zambrano? Sí estaría bien que el ancho sea mayor que el tirante, tal vez así tendría menos turbulencia. ¿Por qué turbulencia? Mientras más profundo se crea más turbulencia en el fondo. Más o menos. ¿Qué viste tú en hidráulica general? ¿Cuál era la sección de máxima eficiencia? ¿Alguien recuerda cuál era la sección de máxima eficiencia? ¿La que tenía el menor perímetro mojado? La que tenía el menor perímetro mojado. Perfecto. Y en esencia eso va de la mano con una mejor relación ancho-tirante. Ancho-tirante, aquí tenemos ancho grande y tirante pequeño. Vamos a tener ancho sobre tirante grande. Acá tengo un ancho pequeño y un tirante grande. Entonces voy a tener ancho sobre tirante pequeño, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ancho sobre B. ¿Qué me dicen? ¿Está o no está claro? ¿Qué me dicen? Jonathan Criollo, ¿qué me dices tú? Sí está claro, Inge. Entonces, ¿cuál sería la opción que mejor funcionamiento hidráulico tiene? Ahí dice que consideremos la relación mínima, entonces sería la segunda. Sería la segunda, exacto. Entonces, aquí tenemos un mejor funcionamiento hidráulico. Entonces nos quedamos con ese tipo. ¿Por qué no podría usar un canal triangular? Normalmente porque se tiende a tapar y eso genera que deje de funcionar como un triángulo, sino más bien funcione como un trapecio. Esta es la ecuación para el perfil del flujo, en donde nosotros vamos a tener que los valores correspondientes a 1 son valores del inicio del tramo y los valores correspondientes a 2 son los valores del final del tramo. Entonces son consideraciones muy básicas que nosotros tenemos que hacer para el diseño de estos vertederos laterales. El caudal vertido va a depender del tipo de régimen, si es supercrítico o subcrítico. Y aquí tenemos las ecuaciones para determinarlos.
El dique de encauzamiento. ¿Qué es el dique de encauzamiento? No es más que un grupo de estructuras que se colocan en la sección de aproximación a nuestra boca toma. Aquí está la boca toma. Entonces, ¿qué buscan estas? Asegurarse de que el cauce se mantenga en lo que está proyectado, que no se produzca un cambio del cauce bastante antes de este sistema. Entonces, es un reto realmente. Hay que comprobar todas las situaciones que se generan a lo largo de la conducción. Pero entonces podemos ver que el dique de encauzamiento es una obra que podríamos hablar de protección, porque ¿qué creen que pasa si el cauce llegaría a cambiar? ¿Qué me dices tú, María Fernanda León? Si el cauce llega a cambiar, ¿Qué podría pasar o qué crees que pasaría? podría haber daños. ¿Daños en qué sentido? En plan, no sé, o sea, es que no, una inundación o algo así, si el cauce llega a cambiar del río. Si es que el cauce llegara a cambiar, ¿cuál sería el riesgo principal? Que la obra no sirva, que la obra deje de funcionar porque el caudal se está yendo por otro lado. ¿Sí o no? Entonces, por eso buscamos generar diques de encauzamiento que permitan que el cauce se mantenga donde está planificado. Entonces, esa es la razón principal. Obviamente, también nos sirve para controlar erosión en estas zonas que pueden ser críticas. Y eso sí genera una ventaja importante. Aquí tenemos cómo se recomienda que se hagan estos diques, por lo menos 1 metro de ancho. ¿Sí? Tenemos el material de relleno que se le suele utilizar aquí, el terreno natural que ya está ubicado acá más abajo, y si generamos una pendiente recomendada por Mansen entre 2 a 1.5 por cada metro que tengamos nosotros de ancho. La cola debería estar, esta cota debería estar con el lecho del río, de tal forma que el río no supere este tramo, pero igual tenemos esta zona de protección. Y acá nos dice que tenemos alrededor de 150 milímetros desde aquí, no sé qué me cambia eso. ¿Sí está claro? ¿Para qué nos sirve el dique? Sí. Perfecto. Entonces, ahorita quiero ver si hacemos este ejercicio en donde nos pide diseñar la rejilla. El vertedero lo vamos a considerar como un vertedero de paso nada más, ¿sí? El azul vertedero no lo vamos a diseñar ahorita. Un desripiador, un desarenador y el vertedero de paso. Se hablaba en una captación con un caudal de diseño de 1 metro cúbico por segundo. Vamos a trabajar con sedimentos para obra de riego. Una obra de riego va a permitir sedimentos un poquito más grandes, nos dice 0.1 milímetros. Un ripio pequeño para lo que es el desripiador, el ripio con un diámetro mayor a 5 milímetros y el peso específico de los sedimentos 2.5 toneladas por metro cúbico. El agua se encuentra alrededor de 10 grados centígrados y nos dice que el lecho está compuesto mayoritariamente por material fino con una considerable cantidad de ripio. Entonces, en esencia, aquí tenemos el sistema. ¿Cómo va? La altura P correspondiente al vertedero bajo la rejilla, la altura de la rejilla, la sumergencia entre la presa del vertedero y la altura del agua después de la rejilla, ¿sí? Y aquí tengo mi desripiador, mi desarenador
mi derivación, que es donde ya se va el agua. Nos dice el ejercicio que consideremos un ancho de 0.05 metros para el desplazamiento entre barrotes y un ancho o un espesor de 0.02 metros, o sea, 2 centímetros para las varillas. ¿Está claro esto? ¿Les dejo copiar? Un instante. Sí, por favor. Ya les dejo copiar. ¿Listos? ¿Ya están? ¿Ya copiaron? Bien. Listo, entonces vamos a empezar definiendo las características de nuestro sistema. Vamos a utilizar las características de la subvertedero, tal cual como el que ya hicimos en clase, ¿sí? Porque eso ya es materia que vimos. Entonces nos dice que el ancho del río del canal es 16 metros en la zona de aproximación. La longitud del vertedero, considerando muros de ala y el canal de purga va a ser de 12 metros. ¿No? Pues para este paso vamos a hacer un análisis. El canal de purga. ¿Cuáles eran las recomendaciones? La más básica de ellas. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? A ver. Jerry Chan. ¿Podría repetir, Inge, por favor? ¿Qué me dices? ¿Cuál era la recomendación respecto al canal de purga? No recuerdo. Eso lo vimos en la clase de ayer. Déjame ver ya. Recuerda ayer, Jerry, que no respondiste una pregunta y por eso tienes como falta ayer, ¿no? Por si acaso. Kevin Rodríguez, ¿qué me dices tú?
es que no recuerdo tampoco. No era esa parte, bueno, Esa parte. no estoy confundido con la captación de Regil, con lo de Regil. Eso es parte de lo de rejilla, pero el canal de purgas tiene que tener un espacio. La recomendación es que el ancho del canal de purga sea 1/10 de la longitud del vertedero. Si tengo que el ancho total del río es 16, el ancho grande es 16, esto sería igual a la longitud del vertedero por 1.1, ¿sí? Más los muros de ala, que será 1 metro, por ejemplo. Pues tendría que 15 es igual a 1.1 por la longitud del vertedero. Es un punto de partida en función de la recomendación que teníamos ahí. ¿Cuánto sería la longitud del vertedero en este caso? 13.5. 13.73. 13.63 metros. Ya. Entonces, si esto es la longitud del vertedero, el ancho del canal de purga debería ser 1/10, que es 1.36 metros. ¿Sí? En este caso, nos hemos ido por definir que este es de 3 metros. Pero tengan en cuenta que este es el punto de partida que se nos recomienda para generar este análisis. Entonces, para este caso también tengo que la altura de la cara del vertedero es de 250 metros, eso ya lo teníamos, el caudal crítico es de 100 metros cúbicos por segundo. Este es el caudal del río, del canal, no es el caudal de captación. Ojo, no es. ¿Sí? Con esta ecuación, nosotros determinamos todas las características del azul vertedero, ¿no es cierto? El coeficiente C. Entonces teníamos esta ecuación, asumimos un valor para el coeficiente C sub O, determinábamos, de acuerdo a todas las características, nos da que la energía específica es 248, la chequeamos, comprobamos C sub O, todo esto ya lo saben, así que por eso lo paso muy rápido. Determino cuál es la altura TO y determino la carga de velocidad de aproximación, que era 8 centímetros. ¿Sí? T sub O nos daba 490. Y la recomendación es que ustedes jueguen con diferentes valores de P para ver cómo se generan las variables del sistema. Todo esto lo deben recordar porque es materia reciente. Aquí está el dimensionamiento de la geometría, la espalda del azul vertedero, todo esto nosotros ya lo hemos visto. Y entonces, ahora sí, pasamos a la materia que es nueva. ¿Qué pasa con la rejilla? La ecuación de la rejilla dependía de los 3 coeficientes, entonces ayúdenme. Coeficiente de descarga sí va a haber. Aquí me falta un 0 de 0.044. Y nos da 1.93 más este valor sobre la altura de la rejilla por 1 más 0.55 por la altura de la rejilla. Y aquí T, que sería el T total. ¿No es cierto? Recuerden, el vertedero de paso, la rejilla, esta es la altura de la rejilla. Normalmente la altura de la rejilla le tomamos vertical y no horizontal. Eso por generar un factor de seguridad. Y T, que es la altura total aquí de la. Entonces, ¿qué? Tengo una ecuación donde quiero determinar C sub O. ¿Qué creen que debería hacer con esta ecuación? Williams y Fuentes, ¿qué debemos hacer? Asumir un valor. Asumir un valor, perfecto. ¿En función de qué? Realmente no tengo idea, ¿no es cierto? Sí, porque tengo muchas variables. Tengo varias variables, sí, perfecto. Entonces, lo recomendable es generar una tabla. ¿Qué vamos a incluir en esa tabla? Lo que es la altura de la rejilla
y la longitud de la rejilla para poder determinar. Entonces yo puedo generar valores o asumir valores para determinar qué pasa en nuestro sistema. Lo mismo para el coeficiente de sumergencia, lo tengo en función de la sumergencia. ¿De qué va a depender de la sumergencia? De la altura de la rejilla y también de la pérdida de carga. ¿Y de qué tengo acá abajo? La altura de la rejilla. Entonces, nuevamente, debo dar valores, puedo hacer una tabla. El coeficiente C sub R depende del ancho de los barrotes. No hemos tenido un dato. ¿Cuál usarían ustedes para este sistema? Tú mismo, Willy. No, ¿Perdón? 12 milímetros porque el caudal no es muy grande. ¿Cuánto es el caudal? De 1 metro cúbico por segundo. Ya. ¿Y tú crees entonces que un caudal de 1 metro cúbico por segundo con una bella de 12 está bien? Perfecto. Entonces, puede ser un razonamiento más o menos válido, ¿sí? En realidad, más que del caudal, ¿de qué dependería alguien que le ayude? ¿Qué me dice Fabricio Barreno? Dependería. Del ancho, tal vez. ¿El ancho de qué? Del ancho B. El ancho B, el tamaño de los barrotes, ahí sí diría nada que ver. ¿Qué pasa con esa capacidad de análisis? ¿De qué depende una rejilla? ¿De qué depende el tamaño de un barrote de una rejilla? Podría influir también el tamaño de las partículas flotantes. Las partículas flotantes, pues. Si es que puede haber árboles, un árbol va a chocar durísimo contra la rejilla y tal vez le parta una rejilla de 10 o 12 centímetros. ¿Sí? Si hay bastantes piedras y hay mucha turbulencia, podría haber salto de estas piedras y generar un choque de piedras contra barrotes, podrían dañarlos con el paso del tiempo. Entonces, lo importante aquí es qué partículas estoy protegiendo, ¿no? Que la rejilla es para proteger de las partículas, pero ¿de qué partículas? Entonces, en función de eso, deberemos definir cuál tamaño utilizar. Su compañero me dijo 12 milímetros. Vamos a tomar la coeficiente de la rejilla, de contracción de la rejilla de 0,75. Asumo por otro lado una pérdida de carga, ¿sí? Para no sacar la calculación, simplemente podemos quedarnos con una pérdida de carga de 10 centímetros antes de la rejilla y después de la rejilla. La longitud efectiva la sacaremos con esta ecuación de acá y el número de barrotes con la de acá. Entonces nos quedamos con 0,75. Entonces ahora la recomendación, al menos mía, es que hagamos un cuadrito de estos. Tengo la altura de la rejilla, que yo voy a asumir. Tengo la sumergencia, que va a ser igual a la altura de la rejilla menos delta H, pero delta H asumí que son 10 centímetros, entonces le resto. Tengo que T, ¿sí? Es la altura total del agua antes de llegar a la rejilla. Esta sería nuestra altura de la rejilla. Aquí así. ¿Bien? Y aquí voy a tener un P de la rejilla. Entonces, yo debo definir cuál será este P de la rejilla. ¿En función de qué? ¿Recuerdan? ¿Qué consideraciones debía tomar? ¿Qué me dice otra vez Fabricio Barreno? Fabricio, ¿qué me dices? ¿De qué depende o cuál
¿Cuál sería el valor mínimo de P? A ver si me sigue. ¿Mm? ¿Qué crees? ¿Qué dijimos ayer? ¿Quién me ayuda? ¿Qué pasa ayer? Todo me dicen si está entendido y me recuerdan al siguiente lugar. ¿No era 0,60? Sí, por lo menos aquí tiene que haber 60 centímetros. Perfecto, eso tienen que ya saberlo. Ayer lo vimos. ¿Cómo puede ser posible que en un día se olviden de estas cosas? 0,60 por lo menos. ¿Y de qué más depende la altura esta de P? Del azul vertedero, porque la rejilla debería estar por lo menos 20 centímetros abajo de la cresta del azul. Entonces, si yo tengo acá abajo de la rejilla 60 centímetros y arriba 20, yo ya tengo un componente que me ayuda a definir cuál debería ser esta altura máxima de la rejilla. Entonces, si mi altura del vertedero es de 250, que ese es un dato, 250 menos 60, 1,90 y menos 20, la altura de la rejilla máxima es ¿de cuánto? 1,70. 1,70 m. Entonces, no me pueden poner en este cuadro más de 1,70 m. ¿Está claro por qué? Sí. ¿Qué valores pondrían ustedes para la altura de la rejilla? Y estaba Fabricio Barreno, tú mismo. A ver, Inge, puede ser 1,60. 1,60, ¿ya? ¿Qué otras opciones? 3 vamos a trabajar, o 4, prefiero. De 2 ¿Qué acabamos de decir? a 1,50, perdón. Una que no puede pasar 1,70. Exacto, entonces hay que tomar en cuenta eso. Ajá. Y 1, tal vez. Me dice 1 metro, y hay uno más. 0,75. 0,75. Creo que es una rama bastante decente. Perfecto. Entonces, asumimos 10 centímetros de pérdida de carga. 1,60 menos 10 es 1,50 es una emergencia. 1,50 menos 10 es 1,40. 1 menos 10, 0,90. Y 0,75 menos 10, 0,65. Ahora, T va a ser igual a P más HL. Nosotros vamos a decir que en la condición crítica vamos a tener algo así. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, T va a ser la altura del agua que nosotros manejemos. Y nos dice que ya yéndonos a un punto más crítico aún. Esto es T y va a ser P más HL. Entonces, yo debería definir qué valor le doy a P. Entonces, cuando uso HL de 1,60, ¿de qué P estaríamos hablando? Voy a poner P aquí a un ladito y acá al lado ya. Tú mismo, Fabricio. ¿Qué P tienes? Debe ser más de 0,60. 0,75 puede ser, tal vez.
0,75 ya no nos alcanzaría porque si es 0,60 más 0,20 son 0,80 más 1,60 nos da 2,40, entonces el máximo serían 70 centímetros aquí. Si quieres irte por arriba, el máximo sería 70. ¿Sí está claro por qué? Sí. Y yéndonos de este punto crítico, T es igual a P más HR, sería T es igual a 0,7 más HR 1,60, 2,30. ¿Sí está claro? Para 1,50, ¿cuál sería el valor de P que usaríamos? ¿Se mantiene eso? Ahí sí vale la pena una pregunta. ¿Le mantengo a este P de 0,60 y dejo más altura aquí arriba o le subo un poquito a P? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dice Felipe Mus? ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? No la escuché bien. ¿Qué conviene? Si incrementamos el espacio porque reduzco la altura de la rejilla, o sea, en vez de 1,60 le pongo 1,50, ¿qué crees que conviene? ¿Dejarle fijo el P acá abajo y incrementarle la altura acá arriba o viceversa? Incrementarle el P y dejarle arriba lo mismo. Yo pienso que incrementarle el P. ¿Por qué crees tú eso? Porque ahí se reduce la parte de arriba y... Bueno, para aclarar, no se reduciría, sino se mantendría, ¿no? En este mínimo de 20 centímetros. Ah, bueno, claro. Pero subiría P para mantener ese espacio de arriba constante. ¿Ya? ¿Cuál sería el efecto inmediato de incrementar P? Menos sedimentos, porque mientras más alta la rejilla va a ser más difícil que entren los sedimentos. ¿Sí está claro eso? Espero que sí. Entonces tú mismo, Felipe, ¿cuál sería el P para para el segundo caso? Sería un P más grande. ¿A cuánto le subirías? 0,8. 0,8, entonces si tienen 0,8 más 0,2 es 1,2, la rejilla, perdón, 0,8 más 0,2 es 1, más la rejilla que tiene 1,50 me da 2,50 exactos. P, 0,8 más la altura de la rejilla 1,50 me da 2,30, se mantiene P. En el tercer caso, tú mismo, Felipe, ¿qué valor pondrías a P? Yo mismo... 0,8. ¿Cómo? 0,8 igual, ¿me dices? ¿O más? No, se aumentaría a 1,3. Dices 1,3, entonces 1,3 más 0,2 me da 1,5, más 1 me da 2,5, perfecto, sí cumple. Entonces 1,3, que es P, más la altura de la rejilla, se mantiene en 2,3. Y finalmente tú mismo, para este de acá abajo, ¿le seguimos subiendo? Sí, le seguimos subiendo. Sube a 1,55. 55, se mantiene en 2,30 el valor de T. ¿Sí me sigue el resto? No, y en esta parte si se aumentaría el P igual no, o sea, no subiría a 2,55 y ahí ya no cumpliría con los... Este de acá tienes 1,55 más 0,20 me da 1,75 más 0,75 me da 2,50. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Sí está claro, pero? Sí. Listo. Eso sería en la condición más crítica posible. Ahora, por otro lado, vale la pena que ustedes también pueden hacer otro análisis y decirme, no, para mí la condición crítica es que
T llega hasta acá arriba porque la rejilla está totalmente sumergida siempre. Entonces me pueden decir que T va a ser igual a P más HR más esta altura de arriba que es de X. Pongamos el nombre de X. ¿Sí? Entonces ahí nuestro T variaría 250. Ustedes deberán hacer este análisis y colocar, obviamente con un respaldo lógico, qué es lo que recomiendan. ¿Sí me sigue con esto? Sí. Listo, entonces en este caso nos vamos a quedar con 230, pero tengan en cuenta que también podemos usar 250. ¿Esto dónde va a influir? Simplemente en las ecuaciones de los coeficientes. Ahora, entonces, para el coeficiente de descarga, ¿cuánto yo tendría para la altura de la rejilla de 1,60 y el T de 230? Esas ecuaciones las tienen por acá. No se olviden. Acá está. Esta ecuación del coeficiente de descarga y esta ecuación del coeficiente de sumergencia. Recuerden que nosotros, debido al requisito de su compañero, dijimos que C sub R es de 0,75. Entonces C sub R le vamos a dar un valor de 0,75 en todos los casos. ¿Cuánto me dan los otros coeficientes? Rapidísimo. ¿Cuánto me da? El T total, el T es de 250, ¿verdad? Dije. 230 o 250. En nuestro caso hemos dejado en 230. Entonces mantengámoslo. ¿Cuánto me da C sub O? A ver, me va a ayudar con C sub O tú mismo, José Bisuete para C sub O y a ver, Kevin Carrillo para C sub S. Es una pregunta. LS le vemos. Ah, no, nada, nada. No entendí, perdón. Ay, que me confundí, yo mismo nada. Chévere. Inge, en el C sub S, ¿el H era el HR? ¿O no? Me confundí. En todas el H es HR. ¿Sí? Dijimos que es una forma de generar un factor de seguridad, ¿sí? Aunque sabemos que la altura es inclinada, nosotros vamos a trabajar con la altura vertical, que va a ser un poquito menor. Sí, C sub 0 en 1.50 me dio 2.57. ¿Se subió? Sí, se 257, perfecto. Acá. Para los otros, 2.62. el de 1,60, el 2, sí, 1,60. El de 1 metro. $2.47. Perfecto. Y el de 0,75. No, espera. $2.52. 252. Y probablemente hay alguna fallita. Me dieron otros valores, sí. Pero está.
¿Cuánto nos da? A mí el primero me había dado para el C sub 0 2.31. También. Sí. Sí. Sí, sí. El segundo. 2.25. 1, 2, 25, ya. 2.03. Y el último. 1.96. C sub S, ¿cuánto nos da? Kevin. Eso todavía no está aquí. Un ratito, Inge. A mí me dio el primero 0.40, o sea, me dio 0.3995. ¿Seguro? El resto. Alguien que compruebe. No sé, a mí me dan los mismos que están ahí en la pantalla. No, el C sub S. Sí, sí sale 0.40, dije. Ya, el segundo. 0.41. Tercero. Sí pusieron el cambio en el C sub O del 0.044 que les dije, ¿no? Sí. Ya. Este C sub S no me convence de emoción. 0.48. 38 y la otra. Cero 0.53. Este valor no me acaba de convencer. Están bien los coeficientes y los usaron bien. Listo, entonces, ¿cuánto nos da la multiplicación de los tres factores? 231 por 0,40 por 0,75. 0.693. 0,693. El de abajo. 0.6919. 69. 2. El de abajo es 0.731. Y el último es 0.779. Estas dos están tan cerquita, ¿en serio? Sí, 0.693 y 0.692. La longitud efectiva, ¿no es cierto?, de la ecuación de caudal, le dejamos la longitud efectiva a un lado. Y tengo el caudal que es un 100, no, perdón, el caudal que es 1. ¿No es cierto? 1 metro cúbico por segundo. Tengo la multiplicación de los coeficientes y tengo la altura de la rejilla. ¿Cuánto me da la longitud efectiva? Disculpen, para el coeficiente de sumergencia, ¿podría ponerme la fórmula? La fórmula... La de acá arriba. Ya, ahí cuando se eleva es a 0.385 porque en la otra diapositiva está 0.35. ¿0 punto cuánto? 35 en la otra diapositiva. ¿En serio? Sí. Me fijé y me dio pasando. Y tal vez alguno se me escapó. Diapositiva 27.
Acá está, ¿no es cierto? Sí, ahí está el de sumergencia. Ya, 35.5. ¿Y te varía mucho con eso? Otro estaba 38.5. Ya, la primera me parece que es la correcta. Sí, aquí me han pasado, yo no sé. Me disculpo, pero ahí me dio pasando. ¿Pero varía mucho el resultado? Tengan ese dato en cuenta, es 0.355. Inge, no sé, pero a mí me dio 0,99. ¿0, qué? 999. ¿Cuál? ¿Se sube ese? Sí, en el primero. Es que ahí está el S en milímetros y el HR también nos tenemos que trabajar en milímetros. Oh, no importa. Es que el S tiene que estar en la misma unidad, en metros. ¿Por qué en milímetros? O sea, es que arriba estaba 12 milímetros, entonces lo que yo hice fue cambiar el HR en vez del S. Pero, o sea, al final. No, a ver, no te me confundirás porque Oh, estoy. Ajá. en esta ecuación de aquí, este S de aquí no es el de, no es el de 12 milímetros, ojo, esto ya les dije, esta es la sumergencia, que es igual a la altura de la rejilla menos la pérdida de carga que nosotros asumimos en 10 centímetros. Ya. Sí. Por eso inclusive nosotros le ponemos, si ven, aquí está S. Este es el valor de S que deberíamos usar. Sí. Ya, gracias. Sí. Listo, entonces ¿cuánto nos da la longitud efectiva? Primero el CS con el 0.355 da de 0.43 por 3 milésimos varía. Bueno, es poquito. Dejémosle aquí 0.43 y las otras dejémosle. ¿Cuánto nos daría esta multiplicación de acá arriba? Para no perder demasiado tiempo. 0.74.5. 74.5. Así varía más o menos. Bueno, hay que hacer esa corrección, por favor. Entonces, ¿cuánto me da la longitud efectiva? .663. ¿La longitud efectiva? Sí. Ya, en el segundo caso. $0.787. 0.787, la tercera. 1.368. 168 y la otra. 1.976. 76, perfecto. Entonces, con esta longitud efectiva, yo tengo que generar cuál es el número de barrotes que voy a tener, ¿sí? La idea es que nosotros esto lo redondeemos al inmediato superior, ¿no es cierto? Para tener el número de barrotes. A eso me refiero con esto de longitud efectiva adoptada. Entonces, este sería 0.66 y nosotros asumimos cuánto era el ancho del espaciamiento entre barrotes, me parece que eran 5 centímetros. Entonces vamos a asumir que era 5. Este debería ser 5 metros. Este debería ser 70 centímetros, este debería ser 80, este 1,40 y este 2. Entonces, ¿cuántos barrotes me darían aquí? 0,70 sobre los 5 centímetros, o sea, 0.05 más 1, ¿cuánto me da? Se ve chiquita, no era 1.36. Este es el espaciamiento entre barrotes, o sea, si estos son mis barrotes, ¿cuánta distancia voy a dejar? ¿Sí?
La otra, la B pequeña que estábamos viendo antes, era para el canal de purga. Como tenemos tantas obras mezcladas aquí, hay que ver qué unidad estamos viendo. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan los barrotes? Dije una pregunta, ¿el B era con los 0.05 metros o era con lo que acabo de poner ahorita? 0.05 metros desde el B. Yo acabé de poner ahorita. ¿Perdón? ¿De dónde toma ese B? ¿Cómo? B de 0,05 metros. No vale, dices. ¿De dónde toma? Ah, ese era un dato, es el espaciamiento entre barrotes. Ustedes deberán tomarlo en función de qué partículas van a evitar que entren, ¿no? Normalmente está entre 5 a 10 centímetros cuando hablamos de partículas pequeñas y se podría llegar hasta 20 centímetros, pero yo les diría es demasiado 20 centímetros con espaciamiento. 15. 15 barrotes, la segunda, 17. la tercera, 29. 29 y la cuarta, 41. 41, perfecto. Aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis en donde nosotros vamos a decir que mientras más alta es la rejilla, más altos son todos los componentes. Más altos tienen que ser los muros, más alto tiene que ser los dinteles que hay que hacer, todas las estructuras de contención. Entonces, mientras más alta la rejilla, es más caro el sistema. Simplemente como una acotación. Entonces, ya está, esta de aquí sería la adoptada, por eso nos dan valores redondeados. Y la longitud de la rejilla ya física, o sea, todo el armatoste con barrotes, va a ser esta longitud adoptada más el número de barrotes que tengo aquí por el espaciamiento que sería 5 centímetros. ¿Cuánto me da esto? ¿Qué como dijo la última parte? Como la ecuación, solo repetir la ecuación que está ahí. La ecuación es longitud efectiva más el número de barrotes por el espaciamiento. No, perdón, perdón, aquí ya me equivoqué yo. Este no es el espaciamiento, sino es ese. Ese es el ancho de los barrotes, que me parece que estaba de 2 centímetros. No, de 12 me dijo su compañero, ¿cierto? 0.012, 1.2 centímetros. Dijo que era eso, Inge, disculpe. ¿Qué era qué? Ese es el ancho de cada barrote. Es minúscula esta, ¿no? Por si acaso. La primera da 0.88. 0.88, ya. La segunda. 1,004. Ya. La tercera. 1.75 y la cuarta. 2.49. 2.49. Entonces, estas son las opciones que hemos barajado. Teniendo en cuenta que mientras más alto el sistema, más caro se vuelve, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál de estas 4 opciones les parece la mejor? Carla Gualavisi, ¿qué piensas tú? ¿Cuál sería repetir? Inge? Es que estaba copiando. ¿Cuál de las 4 opciones te parece a ti la mejor? Rapidito. La de 1,004. Que corresponde a la altura de 1.50. ¿Por qué? Vimos ayer un video, ¿no es cierto? Porque esa era... Tendríamos más o menos algo así, ¿no?
una altura de 1,50, un ancho de 1,00. Vimos un video ayer. ¿Cómo eran las rejillas en el video de ayer? Disculpen, ¿cómo eran Las rejillas en el video que vimos ayer. ¿Cómo los dibujó, Inge? Decir, No, ¿cómo eran? Eran más altas que anchas, eran cuadradas, eran eran más largas. altas que de... Más altas que anchas. Sí. No sé si se acuerdan, pero en un No, video era eran una más anchas. rejilla gigante. No, eran anchas. Eran anchas, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que les acabé de decir? Mientras más alta la rejilla, Más costosa. más caro el proyecto. Y aquí se me van por la más alta, entonces no tiene mucha lógica. Recuerdan, era una rejilla gigantesca que les tocaba dividir con columnas para poder sostenerla. Era algo más o menos así. Entonces, nos vamos por el lado ancho. Miren, aquí está más alta que ancha. ¿Vale la pena? Yo les diría no. ¿Qué opción bajo ese concepto les parece mejor? 0,88. La de 0. ¿Cuál? ¿Cuál? La de 0,88, Inge. Esta de aquí. Sí. Pero otra vez, altura... No, sería la de 0,75. 0,75 con 2,50. 2,50, sí. Más o menos algo así. Parecería bastante bien. Y la otra opción sería 1 metro por 1,75, que sería algo más o menos así. Cualquiera de las dos yo les diría es una buena opción. ¿Crees que habría que generar más, como que más investigación, sí o no? Creo que sí, tomando más valores para HR. ¿Cuál recomendarías tú? Entre 1 y 0,60. Pues probablemente comprobar con 0,9 y 0,8 sería una buena opción. ¿Sí? Pregunta. Pero en el ejercicio nos decía, el lecho del río está compuesto de material mayoritariamente fino, pero existe una considerable cantidad de ripio. Con eso también no tomaríamos la elección para ver si se hace más ancho o más alto la rejilla. ¿Y cuál sería la influencia de eso para ti? Porque si es más alto los sedimentos, puede ser que no, digamos, los más gruesos no entren por la No tiene rejilla. nada que ver con la altura, más bien se vuelve un problema, porque si es más alta, yo voy a tener una altura de P aquí abajo más baja, ¿no? ¿Sí o no? Mientras menos alta sea, yo puedo darle mayor altura de P y eso va a generar que entren menos sedimentos. Ya, gracias. Entonces, vamos a quedar ahí. Falta considerar los sedimentadores y un par de cosas más. Pero lo que quiero que vean es que hay que trabajar en función del costo y también en función de la facilidad y observar un poquito los proyectos reales. En el proyecto que vimos tenemos una rejilla larguísima por una altura tal vez de 1 metro. ¿Sí? Y eso nos da una idea de que esta opción probablemente no sea buena y esta tampoco. ¿Estamos claros todos hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a quedar ahí y nos veríamos el día de mañana. ¿Alguien me faltaba en la lista? Sí. ¿Quién es? López Fausto. Y Vines. García. Barreno, no sé si se escuchó Inge cuando le dije presente. García, López Fausto, ¿quién más? Barreno. Y Vines.
Y Barreno, ya estás, listo. Gracias. Entonces, buen día para todos. Gracias.